Bien, pues eh, comenzamos la presentación del punto 3 y 4 de la introducción de los Grundrisse. Eh, Esto va desde la página 20 a la página 33. Si pasamos la diapositiva, eh, A ver, voy, ¿eh? Ay, perdón. hay, bien, pues aquí tenemos un esquema de cómo vamos a hacer la presentación. El punto 3 es el método de la economía política y lo he subdividido en tres apartados. Desarrollo conceptual, que es el procedimiento metodológico que se puede deducir del texto de Marx. Después, notas sobre el objeto del método de Marx, que puede complementar el desarrollo conceptual, esa es la idea. Y después, esquemas de la división de los estudios de Marx, que aquí simplemente pues, voy a leer lo que se dice en el texto. Me voy a tener en lo posible al texto y voy a hacer citaciones de manera continua a lo largo de la presentación. Y el punto 4, que es producción, medios de producción y relaciones de producción, y relaciones de tráfico, formas del Estado y de la conciencia en relación con las relaciones de producción y de tráfico, relaciones jurídicas, relaciones familiares. Y este punto lo desarrollaremos en dos apartados, que es enumeración de los puntos que más señala en nota bene, que simplemente lo voy a leer, y el arte griego y la sociedad moderna, que es un fragmento dentro de este punto 4, que, bueno, me ha sugerido eh, algunos comentarios que lo haré al final. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues aunque la introducción, al igual que todo el material de los Grundrisse, es un borrador y por lo tanto no está acabado, supone quizás el texto más importante de Marx en cuanto a su metodología. En él se establecen los principios que rigen la investigación de las relaciones económicas en el capitalismo. Y pasamos. Bien, empezamos con el primer apartado. Entonces, partiendo del texto, voy a hacer esta primera cita que se hace en el contexto de, bueno, está hablando Marx de analizar un país, ¿no? Y dice Marx, parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía, por la población, que es la base y el sujeto del acto social de la producción en su conjunto. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. Podemos pasar. Si comenzara, pues, sigue diciendo Marx, por la población, tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. De lo concreto representado, llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo con la población. Pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Seguimos. Bien, pues de ello se puede decir que para Marx eh, hay que partir de las determinaciones más abstractas, de los conceptos o categorías más simples.
Estos conceptos son extraídos a través de un proceso de investigación de la realidad. Es decir, remiten a un material empírico. Respecto a la investigación, puede resultar interesante traer a colación lo que dice Marx en el epílogo a la segunda edición del Capital. Esto lo dice Marx en el contexto de la respuesta que da a otros autores que son citados en el texto, en el epílogo, que han criticado su método. Seguimos. Dice Marx en el Capital: ciertamente, el modo de exposición debe distinguirse en lo formal del modo de investigación. La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor, puede exponerse adecuadamente en movimiento real, es decir, distingue el proceso de investigación del proceso de exposición. Si seguimos, este desarrollo metodológico, conceptual, tal como es concebido por Marx, supone una crítica a Hegel. Como decíamos, Marx remite al material empírico, a partir del cual son extraídos los conceptos, de modo que se hagan perceptibles los supuestos reales del desarrollo conceptual o metodológico. Sin embargo, para Hegel, lo real no es más que una manifestación externa del pensamiento, del proceso del pensar, como diría Marx. Aquí también podríamos remitirnos de nuevo al epílogo a la segunda edición del Capital, que, bueno, cito a Marx y dice en el Capital, en este epílogo a la segunda edición: mi método dialéctico no solo difiere del de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es su antítesis directa. Para Hegel, el proceso del pensar, al que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo, es el demiurgo de lo real. Lo real no es más que su manifestación externa. Para mí, a la inversa, dice Marx, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Y seguimos. Pues podríamos decir que para Hegel la idea es el principio activo, el alma de lo real como manifestación de la idea. Esto se puede considerar como una expresión del idealismo, en este caso del idealismo hegeliano. Para Marx, sin embargo, lo ideal no es más que la traducción de lo material en la mente humana, en el pensamiento. Y esto podríamos decir que es contrapuesto al idealismo hegeliano y mantiene un punto de vista materialista. Y más adelante, en el Capital, dice Marx: en él, refiriéndose a Hegel, la dialéctica está puesta al revés. Es necesario volverla para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. Bien, si pasamos. Después de este comentario sobre la crítica a Hegel, seguimos con las características del método de Marx, o el desarrollo conceptual que hemos denominado también, ¿no? a este procedimiento metodológico. Y otra de las características del método de Marx es que a partir de las determinaciones abstractas se van generando relaciones y determinaciones cada vez más concretas. Se va progresando a partir de la categoría simple hasta llegar a categorías concretas que representen la síntesis de las diversas determinaciones. Dice Marx en lo Grundrisse, la página 21, dice: lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Por lo tanto,
unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida. Otra característica de esta metodología sería que se establece las relaciones mutuas entre las categorías, articular las determinaciones concretas para dar una visión de conjunto de la totalidad. Es importante este punto de que se va articulando las categorías y además bajo una lógica interna que lo veremos con la siguiente característica. Las categorías, seguimos con otra de las características del método de Marx, se articulan entre sí de un modo determinado por la lógica interna del desarrollo conceptual, por la lógica interna del objeto de estudio, que es la sociedad burguesa y su modo de producción. Y seguimos. Otra característica del método que utiliza Marx es que el orden de sucesión de las categorías está determinado por la relación que tienen las categorías en el sistema. Es decir, el desarrollo conceptual presenta las categorías en un orden interno y además necesario, que está determinado por las relaciones entre las categorías. Dice Marx, en los Grundrisse, en la página 28-29, dice, sería erróneo alinear las categorías económicas en el orden en que fueron históricamente determinantes. Su orden de sucesión está, en cambio, determinado por las relaciones que existen entre ellas en la moderna sociedad burguesa, y que es exactamente el inverso del que parece ser su orden natural o del que correspondería a su orden de sucesión en el curso del desarrollo histórico. Se trata de su articulación en el interior de la moderna sociedad burguesa. Las articulaciones de las categorías, y comentar también que expresan la realidad social y fundamentan el sistema teórico de Marx y hace que la exposición se desarrolle de manera lógica y sistemática. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos otra característica que sería que las categorías son el producto de condiciones históricas y poseen plena validez solo para estas condiciones y dentro de sus límites. Marx desarrolla este punto en los Grundrisse, el punto 3 de la introducción, con dos ejemplos que están interrelacionados, los dos. Uno es el dinero y otro la relación, por decirlo así, trabajo-riqueza. Nos vamos a detener en este último ejemplo que nos puede ilustrar sobre esta característica de que las categorías son el producto de condiciones históricas y poseen plena validez y con sus límites para esas condiciones. Bueno, pues dice Marx, en la página 24, lo que dice, el trabajo parece ser una categoría totalmente simple. También la representación del trabajo en su universalidad, como trabajo en general, es muy antigua. Y sin embargo, considerado en esta simplicidad desde el punto de vista económico, el trabajo es una categoría tan moderna como las relaciones que dan origen a esta abstracción simple. Seguimos seguidamente. Marx señala una serie de momentos en esta relación de trabajo-riqueza. Bueno, yo lo he hecho un pequeño esquema, lo he resumido de la siguiente manera. Bueno, empieza Marx hablando del monetarismo, que pone la riqueza en el dinero, como cosa exterior a sí misma, dice Marx. Después se da un progreso, o gran progreso, dice Marx, cuando, lo comento
lo comento yo, cuando el sistema comercial o manufacturero considera la fuente de riqueza al trabajo comercial o manufacturero. Es decir, la fuente de riqueza pasa del dinero, disfraz de la riqueza, al trabajo comercial o manufacturero, aunque con la limitación de considerar esta actividad, sí, este trabajo concreto, como actividad productora de dinero. Y sigue avanzando más y comenta que, bueno, otro progreso se produjo con el sistema fisiocrático que considera la agricultura, una forma determinada de trabajo, como creadora de la riqueza. Concibe el objeto mismo, la riqueza, como resultado del trabajo, pero de un determinado trabajo. Y ya, por último, en el desarrollo de este punto, comenta más que un inmenso progreso se dio cuando Adam Smith consideró al trabajo como a la actividad creadora de riqueza. No como trabajo manufacturero, ni como trabajo comercial, ni como agricultura. Simplemente trabajo. Trabajo abstractamente humano, dirá más en el capital. Y seguimos con una cita amplia de Marx en lo que dice, pero bueno, la voy a leer porque me ha parecido interesante sobre lo que hemos estado comentando anteriormente. Y dice Marx, podría parecer ahora que de este modo se habría encontrado simplemente la expresión abstracta de la relación más simple y antigua, en que entran los hombres en tanto productores, cualquiera que sea la forma de la sociedad. Esto es cierto en un sentido, pero no en el otro. La indiferencia frente a un género determinado de trabajo supone una totalidad muy desarrollada de géneros reales de trabajo, ninguno de los cuales predomina sobre los demás. Así, las abstracciones más generales surgen únicamente allí donde existe el desarrollo concreto más rico, donde un elemento aparece como lo común a muchos, como común a todos los elementos. Entonces, deja de poder ser pensado solamente bajo una forma particular. Por otra parte, esta abstracción del trabajo en general no es solamente el resultado intelectual de una totalidad concreta de trabajo. La indiferencia por un trabajo particular corresponde a una forma de sociedad en la cual los individuos pueden pasar fácilmente de un trabajo a otro, y en la que el género determinado de trabajo es para ellos fortuito y por lo tanto indiferente. El trabajo se ha convertido entonces, aquí es donde queríamos llegar, no solo en cuanto a categoría, sino también en la realidad, en el medio para crear la riqueza en general, y como determinación ha dejado de adherirse al individuo como una particularidad suya. Y más adelante dice, este ejemplo del trabajo muestra de una manera muy clara cómo incluso las categorías más abstractas, a pesar de su validez, precisamente debido a su naturaleza abstracta, para todas las épocas, son, no obstante, en lo que hay de determinado en esta abstracción, el producto de condiciones históricas y poseen plena validez solo para estas condiciones y dentro de sus límites. Seguimos. Bien, y ahora vamos a considerar unas, lo he llamado así, notas sobre el objeto del método de Marx, que complementan al desarrollo conceptual que hemos visto a lo largo de lo que hemos comentado anteriormente. Bien, el objeto del método de Marx es el estudio de las relaciones de producción y de intercambio que se da en la sociedad burguesa a partir de la crítica de la economía política. A nivel metodológico, Marx establece una distinción fundamental entre el desarrollo histórico del modo de producción capitalista y el sistema capitalista ya desarrollado, el cual produce a partir de sí mismo sus propias condiciones de existencia. Marx entiende la sociedad burguesa como un sistema orgánico,
sistema capitalista en el que los distintos elementos que la componen se remiten unos a otros y se presuponen mutuamente, están interrelacionados. Las conexiones internas entre los distintos elementos del sistema van a mostrar las relaciones esenciales del sistema y las formas en que se manifiestan dichas relaciones. Se trataría de sacar a la luz la constitución social de las formas económicas que se presentan ocultas en las formas abstractas. Marx intenta refutar la comprensión que tiene la economía política de las formas económicas como formas naturales. Creo que esto es fundamental. Mostrando que son un producto histórico, que son resultado de las relaciones socioeconómicas que las personas establecen entre sí en una sociedad históricamente determinada. La crítica de la economía política muestra en su análisis la organización de la teoría económica burguesa, y puesto que la economía política estructura la comprensión de la sociedad burguesa, la crítica de la economía política es al mismo tiempo crítica a dicha comprensión. Es decir, la teoría económica burguesa pretende mostrar a la sociedad burguesa de una manera determinada. Lo que hace la crítica de la economía política de Marx es, además de mostrar la organización y articulación de los elementos del modo de producción capitalista y de la sociedad burguesa, desenmascarar, por decirlo así, la presentación, la comprensión que hace la teoría económica del sistema capitalista, de la sociedad burguesa. Seguimos. Bien, y ahora entramos en otro, he llamado a otro punto, que es un esquema de la división de los estudios de Marx, y que, bueno, lo que voy a hacer es leer textualmente lo que dice Marx. Esto, al final del punto 3, pues Marx hace una relación de los temas a tratar en sus estudios. Esto muestra la extensión y profundidad de sus investigaciones y de lo que pretendía investigar y que no finalizó completamente, como sabemos. Bien, pues lo leo textualmente. 1. Los temas son: 1. Las determinaciones abstractas generales que corresponden en mayor o menor medida a todas las formas de sociedad. 2. Las categorías que constituyen la articulación interna de la sociedad burguesa y sobre las cuales reposan las clases fundamentales: capital, trabajo asalariado, propiedad territorial, su relación recíproca, ciudad y campo. Las tres grandes clases sociales, cambio entre ellas, circulación, crédito, privado. Y sigue más diciendo o señalando. 3. Síntesis de la sociedad burguesa bajo la forma del Estado, considerada en relación consigo misma, las clases improductivas, impuestos, deuda pública, crédito público, la población, las colonias, emigración. 4. Relaciones internacionales de la producción, división internacional del trabajo, cambio internacional, exportación e importación, curso del cambio. Y 5. El mercado mundial y las crisis. Bien, y bueno, con esto hemos terminado el punto 3 sobre lo que Marx nos dice, y pasamos al punto 4, que bueno, es producción, medios de producción y relaciones de producción, etc. Y más llama la atención, nota bene, dice él, acerca de una serie de puntos que no deben olvidarse en el desarrollo de sus estudios, y los enumeramos. Estos puntos, pues, por lo tanto, son los siguientes. 1.
La guerra se ha desarrollado antes que la paz. Mostrar la manera en que ciertas relaciones económicas, tales como el trabajo asalariado, el maquinismo, etc., han sido desarrolladas por la guerra y en los ejércitos antes que en el interior de la sociedad burguesa. Del mismo modo, la relación entre fuerzas productivas y relaciones de tráfico, particularmente visibles en el ejército. 2. Relación de la historiografía ideal, tal como ella se ha desarrollado hasta ahora, con la historiografía real. En particular, de las llamadas historias de la civilización, que son todas historias de la religión y de los estados. Con esta ocasión decir algunas palabras sobre los distintos géneros de historiografía practicados hasta ahora. El género llamado objetivo, el subjetivo, moral entre otros, el filosófico. Otro punto, 3. Relaciones de producción derivadas en general, relaciones transmitidas, no originarias, secundarias y terciarias. Aquí entran en juego las relaciones internacionales. 4. Objeciones sobre el materialismo de esta concepción, relación con el materialismo naturalista. 5. Dialéctica de los conceptos fuerza productiva, medios de producción y relaciones de producción. Una dialéctica cuyo límite habrá que definir y que no suprime la diferencia real. 6. La desigual relación entre el desarrollo de la producción material y el desarrollo, por ejemplo, artístico. En general, el concepto de progreso no debe ser concebido de la manera abstracta habitual. Este punto es desarrollado un poco más adelante en el arte griego y la modernidad, y lo comentaremos. Haremos algunos comentarios sobre él. Y sigue Marx diciendo en este punto 6. Respecto al arte, etc., esta desproporción no es aún tan importante ni tan difícil de apreciar como en el interior de las relaciones práctico-sociales mismas, por ejemplo, de la cultura. Relación de los United States con Europa. Pero el punto verdaderamente difícil, que aquí ha de ser discutido, lo dice Marx, es el de saber cómo las relaciones de producción, bajo el aspecto de relaciones jurídicas, tienen un desarrollo desigual. Así, por ejemplo, la relación del derecho privado romano. Esto es menos válido para el derecho penal y el derecho público, con la producción moderna. 7. Esta concepción se presenta como un desarrollo necesario, pero justificación del azar, como, entre otras cosas, también de la libertad. Influencia de los medios de comunicación. La historia universal no siempre existió. La historia como historia universal es un resultado. Punto 8. El punto de partida está dado naturalmente por las determinaciones naturales, subjetivas y objetivamente, tribu, raza, etc. Y comentamos también lo que decíamos antes, que es este fragmento del arte griego y la sociedad moderna. Y nos dice Marx, en lo concerniente al arte, ya se sabe que ciertas épocas de florecimiento artístico no están de ninguna manera en relación con el desarrollo general de la sociedad y por consiguiente con la base material, con el esqueleto, por así decirlo, de su organización. Y más adelante, sigue diciendo Marx, se admite así que en la propia esfera del arte, algunas de sus creaciones insignes son posibles solamente en un estadio poco desarrollado del desarrollo artístico. Y seguimos adelante. El arte griego tiene como supuesto la mitología griega, es decir, la naturaleza y las formas sociales ya modeladas a través de la fantasía popular de una manera inconscientemente artística. Esos son sus materiales. No una mitología cualquiera, es decir, no cualquier transformación inconscientemente artística de la naturaleza. Aquí la palabra naturaleza designa todo lo que es objetivo, comprendida la sociedad. Pero de todo modo era necesaria una mitología, incompatible con un desarrollo de la sociedad que excluya toda relación mitológica con la naturaleza, toda referencia mitologizante a ella,
y que requiera, por tanto, del artista una fantasía independiente de la mitología. Seguimos. Pero la dificultad no consiste en comprender que el arte griego y la epopeya estén ligados a cierta forma del desarrollo social. La dificultad consiste en comprender que puedan aún proporcionarnos goces artísticos y valgan, en ciertos aspectos, como una norma y un modelo inalcanzables. Bien, ¿algún comentario que nos sugiere este fragmento del arte griego y la modernidad? Sería, bueno, en primer lugar, el sentido del progreso. Como que la idea del progreso lineal no se da en la historia del arte. Incluso podríamos, bueno, de una manera ya actual, eh, eh, plantearnos o cuestionarnos incluso la idea de progreso. Eh, bueno, antes aparecía en la espiral, y es que estaba leyendo un libro que se llama En la espiral de la energía y que habla de progreso, que si viene bien, pues podríamos comentar alguna cosa sobre ello. Otra cosa que podríamos deducir también de este fragmento del arte griego y la modernidad es que el arte, o al menos ciertos periodos del arte, según parece que nos dice más, no se derivan del desarrollo material. Y otra cuestión también que podríamos comentar de este texto es que cada sociedad tiene sus propios materiales para la creación artística. En el caso del arte griego, la mitología. Nos dice Marx que no se podría haber dado en una sociedad que no tuviera una relación mitológica con la naturaleza. Y también casi podríamos preguntarnos si se puede considerar arte griego como modelo universal. Bueno, pues son algunas cuestiones que me han sugerido la lectura de este texto. Bien, y con esto doy por terminada mi presentación. Gracias, ¿no? No, no está viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. De momento no hay nadie con la mano levantada. No sé si alguien quiere comentar algo. Y yo, una breve cuestión sobre el arte. Sí. Aquí Marx parece decir en un momento que no está relacionado el desarrollo o el florecimiento artístico con la base material, pero luego sí que lo pone realmente en relación con la base material. Lo que no estaría relacionado es el progreso del arte con el progreso de las fuerzas productivas. Sin embargo, precisamente un desarrollo inferior de las fuerzas productivas propicia, o al menos puede propiciar, un florecimiento del arte como fue el arte griego. Entonces sí que hay una relación, pero precisamente es una relación inversa de progreso. O sea, por decir, cuanto menos desarrollo de las fuerzas productivas haya, pues mejor va a ser el arte, por así decirlo, y cuanto mayor desarrollo de las fuerzas productivas haya, pues peor va a ser, más repetitivo va a ser como la sociedad capitalista. Por lo tanto, sí que existe dicha relación, ¿no? Luego, eso relacionado también con, bueno, casualmente que me he topado hoy con un texto sobre acerca de la transición del feudalismo al capitalismo, que habla de cómo, bueno, como una época de florecimiento del arte fue el Renacimiento italiano, ¿no? El Renacimiento italiano se supone que históricamente se ha asociado, en cierto modo, con ese ascenso del capitalismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto parecería contradecir, ¿no? O sea, es decir, si el ascenso del capitalismo ha permitido que realmente florezca el arte en algunos sitios, parece que contradice esta tesis de Marx de que el desarrollo de las fuerzas productivas realmente es invertido en el caso del arte. Para mí, yo creo que, bueno, la hipótesis que se manejaba en el libro es que precisamente en ese momento de renacimiento italiano no era el capitalismo lo que estaba en auge, sino simplemente un modelo mercantilista, ¿no? Tanto en Venecia, tanto en Holanda, etcétera, ¿no? Entonces no podríamos hablar de capitalismo como capitalismo industrial, sino como mercantilismo.
Bueno, aquí justo tenemos una persona que está que estudió arte y que está participando en un seminario de arte y marxismo, pero yo también de este trozo lo que había entendido es, o sea, más bien que lo que dice es que el crecimiento económico, que no implica el crecimiento de todos los tipos de arte, porque el arte no depende solo del desarrollo económico, sino que está ligado también al desarrollo de la sociedad y al desarrollo ideológico. Y y esto no lo podemos, o sea, o sea, podemos aplicarlo no solo al arte, sino a la producción intelectual en general, no, a la producción ideológica, ¿no? Podemos transponerlo ahí también. El que está en el seminario de marxismo y arte, ¿quién es? ¿No? No se quiere pronunciar. Ah, pues que hable, ¿no? Digo yo. Que manejará sobre esto. No tengo nada para decir. Sí que es verdad que, por ejemplo, o sea, en ese sentido también, o sea, por ejemplo, el caso de, o sea, por ejemplo, comparar, ya que habla de mitología griega y etcétera, etcétera, es muy, por ejemplo, muy curioso, igual en ese caso, comparar lo que es Roma con lo que es, o sea, Grecia. O sea, quiero decirte, Roma, aunque luego a posteriori, por así decirlo, pues hablando burdamente, hace un copiar y pegar de toda la cultura griega. Claro, por ejemplo, en Roma es muy curioso que hasta que Roma, por diferentes cuestiones que ahora no vienen al caso, consigue, por así decirlo, expandir sus fuerzas productivas, expandir su base material, en cuanto a cuestión mitológica, Roma no sale de un animismo que es casi caricaturesco. O sea, quiero decir, en la Roma, bueno, al principio de la República, desde luego que sí, pero en el periodo de la Roma de los Siete Reyes, que se suele decir que es la anterior a la República, o sea, es que con la cuestión mitológica en Roma era casi que es ridículo. O sea, cualquier cosa tenía asociado una divinidad. O sea, una calle tenía asociado una divinidad, una fuente tenía asociado una divinidad. Y luego, a medida de que se va, por así diciendo, perdiendo esas fuerzas productivas, va siendo capaz también la sociedad romana de, no sé si hay una causalidad ahí, pero a medida que eso va aconteciendo, la sociedad romana va siendo capaz de, por así decirlo, abstraer esas divinidades y ya pues en vez de tener pues un dios para el trigo y otro dios para, yo qué sé, para, iba a decir arroz, pero arroz igual justo en Roma pues mucho no había. Pero en vez de tener un esto para el trigo y para otro tipo de plantación, pues ya tienen un dios que es como generalmente para toda la agricultura, por así decirlo. Pues sí, eso por ejemplo en Roma se ve muy claramente cómo va relacionado, o sea, esas dos cosas, incluso antes de que por así decirlo, entrara la influencia griega con más fuerza. Yo también tengo una pregunta, no sé si alguien tiene algo más que decir, o sea, no tiene que ver con esto, ¿eh? Bueno, No sé, Enrique tiene la mano, no sé sí, si que se diga, ve. Sí, sí, No, creo que se lo puede abrir él solo. Yo ni siquiera soy presentadora. Igual, Adrián, tienes que... Ah, no. Ya le he dado. Ah, vale. Ya puede hablar. Hola. ¿Quién? Enrique, habla. Se te escucha, ¿eh? Bien, perdón, estoy esperando alguna señal y no la... Sobre este último tópico, yo creo que hay que recordar lo que dijo el expositor al principio. El trabajo de Marx es un trabajo, digamos, inicial o no completo, en fin, porque yo creo que
si más realmente se hubiera planteado el estudio más a fondo de esta relación entre el arte y el desarrollo social y sus formas, nos hubiera llevado necesariamente a un aspecto que para mí es fundamental para entender esto que lo entiendo como desarrollo desigual, que es el hecho, no, me parece que no debemos olvidar ahí que es una sociedad dividida en clases y que los escultores, los pensadores, los filósofos, pues no eran esclavos. Y a partir de ahí tenemos que se dio un desarrollo arquitectónico, filosófico, artístico, que, que tuvo un desarrollo tal que aún hoy, como dice al final del texto, como un modelo casi universal. Tan es así que hay quienes eh, llegan a considerar que el arte incluso hasta ahí se quedó. Los que menosprecian todo el desarrollo posterior en relación al arte de todos sus campos, pues se quedan con el arte griego, ¿no? Y que no es así, ¿no? Entonces, reitero, yo creo que aquí el asunto está en entender eh, ese desarrollo social que en los Grundrisse, aquí Marx, pues no lo está desarrollando, no es ese su objetivo es el aspecto metodológico. Es todo. Yo que... ¿Están ahí silenciados? Estamos escuchando. O sea, yo quería hacer una pregunta, porque claramente, o sea, hay algo que he entendido mal, porque, o sea, si no puede ser de otra manera. Pero en la página 28, en el último párrafo, donde empieza también la nota 28, o sea, comenta, en consecuencia, sería impracticable y erróneo alinear las categorías económicas en el orden en el que fueron históricamente determinadas. Y luego comenta, su orden de sucesión está en cambio determinado por las relaciones que existen entre ellas en la moderna sociedad burguesa. Entonces, claro, aquí me surge una duda que es, ¿a qué se refiere en que su orden de sucesión está determinado? ¿Que su orden de sucesión de qué tenemos que analizar primero está determinado por cómo se relaciona en la moderna sociedad burguesa? O luego la otra variante, que es lo que no entendía muy bien, porque claramente no puede ser, que es que acontecimientos futuros hayan determinado acontecimientos pasados. O sea, quiere decirte que cómo se vayan a relacionar el feudalismo con el esclavismo, están determinados esa sucesión de feudalismo-esclavismo por cómo se van a relacionar en un futuro en la moderna sociedad burguesa. O sea, entonces no entiendo muy bien, o sea, cuando dice lo de su orden de sucesión está en cambio determinado, no sé si se refiere a que su orden de sucesión cronológica o el orden de sucesión por el cual nosotros tenemos que analizar esas categorías. Puede ser que se refiera al orden de sucesión en su exposición. No sé. Entiendo que es el orden de sucesión lógico, ¿no? Exactamente, De exactamente. las relaciones internas entre las categorías depende de cuáles sean las relaciones, ¿no? Para saber, pues, por ejemplo, cuál es la jerarquía entre categorías. Imagino que Exacto. se referirá a eso. Yo pienso que también se refiere a eso, a de cómo el orden de sucesión viene determinado por la propia relación entre las categorías y la propia generalidad, eh, etcétera.
Luego hay algo que no has comentado en la exposición, Sí. y que, bueno, no sé si alguien quiere desarrollarlo o algo, pero yo es que tampoco tengo mucho conocimiento para darle vueltas. Pero me parece, bueno, la cuestión de la anatomía del hombre para comprender la clave o sea, la clave está en la anatomía del hombre para comprender la anatomía del mono, por así decirlo, ¿no? Es como las formas superiores son la base para comprender cuáles serán las relaciones de las formas inferiores. Es un principio que, leído así, parece estar en contradicción con lo que más adelante o más atrás se dice acerca de la legalidad o racionalidad propia de cada formación social, ¿no? Porque, es decir, si cada formación social, las categorías, ocupan un determinado lugar históricamente determinado y que no se puede extrapolar a otro tipo de sociedades, ¿cómo casa ese hecho con que en las formas superiores esté la clave para comprender realmente las formas inferiores de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué para comprender realmente el capital monetario en el feudalismo tenemos que comprender el capital industrial en el capitalismo, ¿no? Eso que realmente, ¿qué es lo que nos proporciona? ¿O qué es realmente, cómo nos permite comprender mejor las cualidades y las características del capital comercial, en este caso, capital monetario? Bueno, yo puedo comentar que la verdad estuve pensando en introducir, en citar este texto que está en la página 26, que dice la anatomía del hombre es una clave para la anatomía del mono. Por el contrario, los indicios de las formas superiores en las especies animales inferiores pueden ser comprendidos solo cuando se conoce la forma superior. La economía burguesa suministra así la clave de la economía antigua. Es decir, que entiendo, ¿no? Que no se conoce o los indicios que nos pueden ir dando la historia, no sé cómo explicarlo, de verdad. A ver si alguien me puede... Es como si hasta que no estuviera acabado o desarrollado una cuestión, no se podría, no sirve para interpretar lo anterior, ¿no? O sea, la economía burguesa suministra así la clave de la economía antigua. Claro, pero eso no sería ver en las formas de economía antigua una simple transición hacia el capitalismo, es decir, como unas formas teleológicas. Es decir, como si el capital comercial tendencialmente tuviese que inclinarse en un desarrollo futuro hacia su concreción en el capital industrial, o sea, es decir, hacia formas superiores de su desarrollo. Algo así como si tuviese el capital comercial el embrión del capital industrial futuro, por ejemplo, ¿no? O aquí la renta del suelo, o sea, por ejemplo, como si el tributo fuese una forma inferior de la renta del suelo y que por lo tanto el tributo tendiese naturalmente hacia esa forma del suelo, forma de renta del suelo, por así decirlo, no sé. Yo aquí lo que entiendo, o sea, no sé si alguien tiene. Bueno, Enrique ya levantó la mano, pero respondo. Sí, ¿Se te escucha, Enrique? sí, híjole, creo que sería en esta parte haciendo un intento de explicar lo que Marx quiere decir. De hecho, me parece que ahí Marx es, cuando habla de la anatomía del hombre para la anatomía del mono, está siendo totalmente evolucionista. O sea, yo lo entendería al revés. Cuando quienes estudian anatomía analizan, por ejemplo, el dedo prensil, que es el que permite toda la actuación fina en el hombre, te permite entender el desarrollo que procede desde el mono. Me parece que ese es el sentido de la afirmación. Ahora,
Yo no sé, pero esto lo quiero plantear como una gran duda para ver si no está ahí la clave de esto que estamos comentando. Dice en la siguiente página, la religión cristiana fue capaz de ayudar a comprender de una manera objetiva las mitologías anteriores. Solo cuando llegó a estar dispuesta hasta cierto punto, para decirlo así, a su propia crítica. Del mismo modo, la economía burguesa únicamente llegó a comprender la sociedad feudal, antigua y oriental, cuando comenzó a criticarse a sí mismo. O sea, la crítica que tiene que ver con la evolución histórica, en mi opinión, afirmo, es una cuestión evolucionista en Marx, pero aún así, yo sí le pregunto a los presentes, esto de cuando comenzó a criticarse a sí misma, confieso que no lo entiendo completamente. ¿Cuándo será el momento en que se procede a comprender la sociedad antigua, la sociedad feudal, solo cuando se critica a la sociedad burguesa capitalista? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo será eso? Es para mí una gran duda. O sea, yo creo que a lo que se refiere, o lo que yo entiendo por lo menos, y hilando con, pues, al otro seminario, es para así decirlo que en el proceso de cognición, en medida de que pues también Marx estará empleando pues un marco dialéctico, el método de análisis de bases dialéctico, que dentro del método de cognición, por así decirlo, cuando tú investigas un proceso, en ese proceso hay una contradicción, hay una unidad de contrarios entre dos cosas, y que en el momento de que, por así decirlo, mediante la negación de la negación, avanzas en ese proceso de cognición, esa, por así decirlo, ese avance que has tenido en llegar mediante verdades relativas a esa verdad absoluta, te permite comprender mejor qué era lo que se estaba planteando, qué estaba pasando realmente en etapas anteriores. Dicho de otro modo, o sea, por ejemplo, o sea, si alguien, no sé, igual estoy diciendo una barbaridad, pero si es en lo que alguien me corrija. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, o sea, si el modelo atómico, por así decirlo, si tú puedes plantear el modelo atómico, por ejemplo, de los griegos, cuando avanzas del modelo atómico de los griegos al modelo atómico, a la alquimia, por así decirlo, avanzar a la alquimia te permite comprender mejor qué era lo que estaban analizando, qué estaban identificando como cuestiones que estaban afectando o que están analizando que estaban esto, pues algunos filósofos griegos, pues avanza de la alquimia a la química, mejor, cuando se avanza de la química, pues el modelo atómico de Bohr, más, cuando del modelo atómico de Bohr, pues pasamos a una teoría de campos de bla, 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 pues, o sea, mejor, por así decirlo, que mediante ese avance del conocimiento, o sea, por así decirlo en el ejemplo que pondría Marx, que sería el tributo, el diezmo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues que cuando tú estás, hay un fenómeno que puede ser el tributo o el diezmo, que puede ser pues en la sociedad feudal, en el momento que ese tributo y diezmo pues se avanza, por así decirlo, esa forma avanza, o esa relación avanza y se convierte en renta de suelo, el hecho de que esa contracción se haya desarrollado plenamente te permite, por así decirlo, analizar más correctamente qué es lo que ha acontecido ahí, por así decirlo. Yo es lo que entiendo, pero bueno, no se refiere a eso. Claro, el problema ahí es pensar que el tributo al diezmo tiene que desarrollarse necesariamente hacia la forma de renta en el suelo. O sea, por eso lo de la teleología. O sea, es como soslayar el hecho de que estamos hablando de dos modos de producción completamente distintos, que es el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, que tienen leyes de movimiento completamente diferentes y que por lo tanto las categorías propias, digamos que juegan un papel determinado y específico dentro de ese modo de producción y que no son comparables. El modo de producción capitalista no sería comparable al modo de producción feudal. Es decir, no sé si se me entiende.
Sí, pero yo, o sea, no creo que lo haga como, o sea, de una manera teleológica, diciendo de que el tributo o el diezmo implique que en un futuro eso vaya a evolucionar necesariamente, o sea, como tú bien has dicho, teleológicamente a la renta del suelo, sino yo creo que eso lo que implica es que no hay una implicación directa, una causalidad directa, pero cómo se desarrolla la renta del suelo, por así decirlo, en la sociedad capitalista está determinado por cómo se ha, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, en cierta manera sí que está determinado por cuál ha sido la base material o qué relación ha habido con la tierra anteriormente a que se ha desarrollado plenamente esa renta del suelo. Entonces, en medida de que tú eres capaz de ver esa evolución que ha habido no teológica del tributo y del diezmo a la renta del suelo, en ese proceso tú puedes vislumbrar mejor, por así decirlo, utilizando obviamente las categorías y las leyes que fundamentaban y que hacían que se moviera el modo de producción feudal, no utilizando categorías del modo de producción capitalista, te permiten comprender mejor cómo ha funcionado esa sociedad, por así decirlo, porque ya has visto cómo se ha desarrollado plenamente, por así decirlo. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, ahí voy ahondando en lo mismo, pero leemos en la página 26, dice, la sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad pasada, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios, aún no superados, continúa arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarrollado en ella su significación plena. Es como que, hablando, la sociedad burguesa nos explica, nos da la clave para la comprensión de sociedades anteriores. No sé. Sí, hola, Se te escucha así, Joaquín. ¿se me escucha? Bueno, lo que no sé si puedo hablar. A ver, hay que recordar que el método de Marx es un método genético. Lo dice en varios apartados, en el Capital, lo dice en la teoría de la plusvalía. ¿Qué significa genético? Pues que en la génesis de la mariposa está el capullo, pero sin conocer la mariposa no podemos entender el capullo. Es cierto que la mariposa surge de forma necesaria del capullo, pero en la evolución genética de las sociedades humanas, ese elemento de necesidad, que por ejemplo ha estado en la intervención de Adrián, señalando, es que como si del sistema tributario necesariamente surgiera el sistema capitalista. No. Pero solamente entendiendo la sociedad capitalista podemos comprender por qué determinadas características de las sociedades anteriores dieron lugar a la sociedad capitalista. La sociedad capitalista no deriva necesariamente de la renta de la tierra, ni de la existencia del comercio, ni de la existencia del dinero. Pero sin dinero, sin comerciantes, sin propiedad privada, etcétera, no hubiera habido capitalismo. No todo modo de producción tiene las condiciones intrínsecas para evolucionar hacia un sistema capitalista. El sistema capitalista se dio en Europa porque, dado que conocemos cómo funciona el capitalismo, podemos comprender el papel que cumplió el dinero en su metamorfosis en capital, el papel que cumplió político, la liberalización, la liberación de los trabajadores que eran propiedad en tanto que siervos o esclavos en modos de producción anteriores. Es decir, la comuna rusa la comuna rusa antigua no puede evolucionar hacia el capitalismo.
Eso es lo que nos está diciendo. Que la versión más evolucionada nos permite entender por qué se ha producido la evolución como se ha producido. Y nos permite entender las fases previas, las fases anteriores, cuando la mariposa era gusano o cuando se convirtió en capullo. Si solamente conocemos el gusano, no podemos extraer de ahí el capullo. Si solamente conocemos el capullo, no podemos extraer la idea de mariposa. Tenemos que conocer la mariposa para ver el ciclo genético, evolutivo. Insisto, la necesidad en la evolución histórica pues no es en absoluto teleológico. Hay mucha causalidad histórica. Pero es cierto, si no se hubiera en etapas anteriores inventado el dinero, pues la sociedad no hubiera evolucionado hacia una sociedad capitalista. Sería otro tipo de evolución. Vale, una cosa, es que no puedo pedir la palabra porque estoy con el móvil aquí, lo tengo muy complicado. Entonces, Joaquín, entiendo que no te refieres, o sea, no se refiere Marx a que para comprender cómo funciona el feudalismo es necesario comprender al propio capitalismo, sino más bien para comprender por qué el feudalismo ha dado lugar al capitalismo. Para comprender la transición del feudalismo al capitalismo es necesario comprender el propio capitalismo y así entender cómo ciertas categorías del propio feudalismo permitieron abrir la posibilidad a que se desarrolle posteriormente el modo de producción burgués. Pero lo fundamental no son las categorías, es el proceso de desarrollo. Marx, como ha señalado, creo que Enrique, tiene un criterio evolutivo, genético, que tiene un origen, todas las categorías que hoy que se han construido históricamente. Pero es que con las categorías de la Edad Media es muy difícil, es muy difícil superar la ideología. Es decir, la interpretación ideológica de la realidad. Lo que está diciendo Marx es que precisamente por las características que tiene la sociedad capitalista, en esta existe la posibilidad de hacer una crítica científica de los modos de producción anteriores. Cosa que los contemporáneos de Leonardo da Vinci no tenían, o los contemporáneos de Séneca no tenían posibilidad de hacerlo. No podían hacer una crítica científica, un análisis científico de su propia realidad. Solamente en el capitalismo se puede superar esa autocomprensión de los seres humanos como desde una perspectiva más o menos ideológica. ¿Puedo intervenir? Hola. Sí, Enrique, adelante. Sí, mi duda sigue estando ahí, pero queriendo aclararme. Aquí mismo, en la página 26, al final, dice Marx, la sociedad burguesa no es en sí más que una forma antagónica de desarrollo. Ciertas relaciones pertenecientes a formas de sociedad anteriores aparecen en ella solo de manera atrofiada o hasta disfrazada. Esto es, quiero pensar que esto es lo que Marx dice más adelante, porque sigo sin entenderlo. ¿En qué momento se hace la crítica a sí misma? Porque vuelvo a leerlo. La economía burguesa únicamente llegó a comprender la sociedad feudal antigua y oriental cuando comenzó a criticarse a sí misma. Yo no sé si este párrafo de la 26 pudiera ayudar en el sentido de que hoy no vivimos una sociedad esclavista,
pero las condiciones de muchos elementos de las sociedades son hasta peores en unos casos de la esclavitud. Lo uno es un modo de producción, lo otro es esa manera que dice Marx, atrofiada y hasta disfrazada, como método para entender a la misma sociedad burguesa, que es una forma antagónica. La clave para mí está ahí. Bueno, ahí y en la continuación del párrafo, en la página 27. La evolución histórica reposa en general en el hecho de que la última forma considera a las pasadas como otras tantas etapas hacia ella misma. Pero esto significa concebirla de forma unilateral. Es decir, cualquier teleología está excluida en este párrafo. No es una condición implícita en los modos de producción anterior que necesariamente tienen que llevar al modo de producción tal como lo conocemos hoy, capitalista. Del mismo modo que la sociedad capitalista no tiene por qué evolucionar necesariamente hacia la sociedad comunista. Puede haber procesos evolutivos que Marx no haya contemplado, o sí, me da la impresión que no, hacia otras formas de organización de la producción, de sociedades altamente tecnificadas, con nuevas formas de dominio del trabajo libre, por ejemplo. En fin, podemos especular todo lo que queramos. No es necesaria la evolución, pero en la fase más avanzada de la evolución permite entender cómo se ha producido el proceso. Aquí entiendo yo que juega un papel muy importante también la propia, o sea, bueno, el propio desarrollo de la tradición o lo que es la propia praxis, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la lucha de clases. Con el ejemplo de las luchas de clases en Francia, como el proletariado, digamos, que a medida que iba cohesionándose como clase y se bate en lucha precisamente contra la República Francesa, contra la Segunda República Francesa, en ese momento, gracias a esa praxis desarrollada por el proletariado, va revelando ciertas características de la sociedad burguesa que previamente aparecían como veladas, es decir, va revelando como nuevas vicisitudes de la propia sociedad capitalista, en este caso del Estado, el Estado como una forma de dominio que con cada revolución se va perfeccionando, por así decirlo, ¿no? Entonces, igual también aquí se puede aplicar ese principio de cómo las formas superiores, es decir, la lucha de clases en su desarrollo, que alcanza un grado superior, en este caso en 1848, o en la propia Comuna de París, cuando se revela que la forma de dominio del proletariado debe ser la dictadura del proletariado, entendida esta como abolición del parlamentarismo y tal y cual, como esa lucha de clases va revelando determinaciones que previamente eran invisibles simplemente con el análisis científico positivo de la propia sociedad capitalista.